Cuando hablamos la estructura de un tribunal en Chile, tenemos que referirnos fundamentalmente a la estructura de un tribunal dentro del Poder Judicial, efectivamente la estructura más regulada, porque los tribunales que se encuentran fuera del Poder Judicial tienen una estructura que cada ley va a remitir. Pero fundamentalmente los tribunales se comportan de una manera bastante particular en cuanto a cómo están diseñados. Bueno, acá nosotros tenemos que ir hacer algunas precisiones respecto a los tribunales en cuanto a su estructura. Tenemos que saber que los tribunales del Poder Judicial son fundamentalmente, los tribunales del Poder Judicial van a tener una estructura que sea distinta dependiendo de si son las Cortes o los tribunales inferiores. Las Cortes, tanto las apelaciones como Suprema, tienen una estructura que la vamos a ir comentando en su oportunidad cuando analicemos en particular los tribunales, de forma bien por encima, pero vamos a referirnos bien a los tribunales superiores, sobre todo por su importancia y la aplicación. Pero los tribunales inferiores tienen una estructura que es independiente de su escalafón. Bueno, el escalafón está en el artículo 267 del Código Orgánico de Tribunales, que se refiere a fundamentalmente la jerarquía que hay entre tribunales, que es para efectos de ascensos y otras consideraciones más que nada administrativas. Y ahí se distingue entre tribunales que son de comuna o agrupación de comunas, vale decir, aquellos que están asentados y su competencia sobre una comuna particular o un grupo de estas, eh, tribunales de capital de acento capital de provincia, vale decir aquellas que se encuentran, tribunales que se encuentran en capitales provinciales de aquellas que la regionalización del país ha ido estableciendo, y perdón, tribunales que son asiento de corte, vale decir, donde se encuentran en comunas donde la Corte de Apelaciones se encuentra sentada. Vale decir, hay una Corte de Apelaciones aproximadamente por todas las capitales de las regiones, y por tanto cada capital regional tiene su propia Corte de Apelaciones, y por tanto los tribunales que están en esa comuna van a ser tribunales asiento de corte. Esto es importante para efecto únicamente de escalafón y obviamente de ascensos que pueda tener un juez en cada uno de ellos. Pero eso independiente a la clasificación, eso independiente a cómo se organiza en el interior del tribunal, que obviamente entre un tribunal asiento de corte y un tribunal de comuna, agrupación de comuna, más o menos es la misma organización. Y el criterio definitorio acá es si se trata de tribunales previo a la reforma procesal, perdón, previo a la reforma o posterior a la reforma. Tribunales reformados, como se llama, o tribunales que tramitan de una forma antigua o predominantemente escrita. Y en ese entendido, nosotros nos encontramos con tribunales que en su mayoría en nuestro sistema se encuentran reformados, salvo lo que dispone el artículo 27 del Código Orgánico de Tribunales, que en definitiva es la norma que establece a los juzgados, podríamos decir, los juzgados de letras con competencia común, ¿ya? Y en ese sentido, estos tribunales con competencia común tienen una organización más clásica, salvo los tribunales de garantía, tribunal oral, familia, laboral, que tienen una estructura reformada. ¿Y por qué hablamos de la estructura reformada? Hablamos de los tribunales que tienen un procedimiento oral y que eso influye en que el eje del sistema sea la audiencia y por tanto tengan que estar adaptados para ese tipo de forma procesal. Por tanto, los tribunales que tramitan de forma escrita predominantemente, como son los juzgados de letras civiles, van a tener un diseño distinto. Y esta tajante división, particularmente con la reforma fundamentalmente del 2017, que se hizo una reforma para adecuar un poco en la ley 21.017, se adecuó un poco el diseño de los tribunales, creando tribunales de una forma que podríamos llamar como híbrido. Vale decir que son tribunales que tramitan con un procedimiento escrito antiguo, pero que al tener competencia común necesitan obviamente de la incorporación de aspectos de los tribunales orales. ¿Por qué? Porque obviamente si un juez de comuna, agrupación de comuna con competencia común, vale decir que conoce todos los asuntos, va a tener que conocer tanto asuntos civiles como familia laboral, tiene que estar dotado de esta estructura también de un tribunal reformado. Deberá tener unidades correspondientes y un poco más de modernidad en cuanto a su desarrollo. Por tanto, como les digo ahora, más o menos uniformemente los tribunales tienden un poco hacia modernizarse, va a ser un sistema un poco más reformado. Sin perjuicio que obviamente los juzgados de letras antiguos están tímidamente incorporando unidades que son, obviamente también con la ley de tramitación electrónica, es necesario incorporar unidades de soporte virtual computacional porque es necesario para el funcionamiento del tribunal. Por tanto, como les digo, la estructura de un tribunal va a ir variando un poco acercándose más a la estructura de un tribunal reformado, que es la que vamos a estudiar. Bueno, ¿y en qué se diferencia un tribunal, podríamos decir, antiguo a un tribunal reformado? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro tribunal? Bueno, los tribunales antiguos tienen una estructura que está bastante delimitada en cuanto a su
estructura, y esta se conforma por un sistema bastante básico donde existe un juez en la cabeza, un secretario que es el ministro jefe del tribunal y el segundo al mando que efectivamente subroga muchas veces al juez en determinadas materias e incluso puede resolver algunas materias que la ley le encarga particularmente, y bajo ellos se encuentran los actuarios que son los tramitadores de las causas, junto con, que son su nombre técnico son oficiales, que se encuentran tramitando las causas y están destinados netamente al funcionamiento operativo del tribunal. Esa estructura es la que clásicamente uno ve. El secretario, como el secretario tiene funciones de administrador en la práctica del tribunal y más que un abogado que puede dedicarse también más que nada a fallar. Y ahí encontramos entonces que los actuarios son los que hacen este trabajo más, podríamos decir, de hacer avanzar las causas, y los jueces se dedican a dictar sentencias y algunas otras diligencias que no quieren delegar, o que la ley le impide delegar de forma categórica, porque en la práctica los actuarios realizan la mayoría de las funciones en los tribunales no reformados. Este diseño, como les digo, es un diseño bastante piramidal y bastante claro y factible de realizar en los tribunales no reformados. Con la ley de tramitación electrónica también ha generado que la existencia de público rotando en los tribunales cada vez menor. Y por tanto estos tribunales van a funcionar con una estructura, podríamos decir, bastante más íntima, sin mucho contacto con el público y dedicado más que nada a la tramitación. ¿Ya? Contrario a un tribunal reformado, que son los tribunales que nosotros conocemos en la reforma procesal penal, familia, laboral, que son tribunales que funcionan con un sistema más, podríamos decir, organizacional estructural un poco más desarrollado. Estos tribunales cuentan con una clara separación entre la función de administrar el tribunal como unidad económica por la función jurisdiccional, que se lleva a cabo por parte de un juez. Bueno, los jueces, un juez que puede ser uno o puede ser varios dependiendo de la cantidad de jueces que existan. Y en este sentido, esta división tajante no significa que tenemos por un lado un juez que encabeza la audiencia y resuelve en la audiencia o resuelve en privado después las solicitudes por escrito, que puede ser uno o varios jueces, pero generalmente van a fallar de forma individual, salvo los tribunales de juicio oral o penal, que ahí el tribunal es colegiado en cuanto a su composición y a su funcionamiento. Y estos jueces solamente se dedican al área jurisdiccional, a decidir el derecho. No tienen función administrativa ni se meten en ningún tipo de decisión de funcionamiento del tribunal. Salvo podríamos decir, el consejo que tiene la unidad, su principal unidad de resolutiva y de desarrollo que dentro del tribunal, que es el comité de jueces. El comité de jueces está conformado por los jueces del tribunal, o un número que la ley determine, para efectos de ir sentando las directrices de desarrollo del tribunal, con cuestiones relativas al funcionamiento, nombramientos de funcionarios, etc. Pero este comité de jueces le entrega órdenes al administrador, que en definitiva el administrador es el que se dedica a llevar a cabo toda la operación del tribunal. Por lo tanto, los jueces no se meten en eso, más allá de que el comité de jueces tenga estas prerrogativas que son de directrices. En el fondo actúan para que esta unidad como una especie de sociedad anónima, ya como una junta y un gerente que va a ejecutar las decisiones del comité. Obviamente la ley le entrega al administrador unas funciones más amplias, porque se entiende que es un experto en administración, distinto a los jueces que son abogados y no manejan el tema de administración más allá de las habilidades particulares de cada uno de ellos. Y en este esquema administrativo se encuentran entonces unidades que dependen entonces del administrador y que son fundamentalmente unidades que están a cargo de un jefe de unidad, y que en los tribunales se observan 4 unidades de las más comunes, que son la unidad de sala, la unidad de atención de público, la unidad de servicio y la unidad de administración de causa. Estas 4 unidades son muy importantes porque cada una de ellas abarca un aspecto del tribunal que debe sí o sí desarrollarse. Sobre todo el jefe de unidad, sobre todo la unidad de administración de causas, que obviamente es la que lleva todo el aparataje de mantención y desarrollo y movilidad de los casos. Y su jefe es a su vez ministro jefe del tribunal, por tanto es muy importante su papel. Ministro jefe que viene a reemplazar al secretario en definitiva en esa función de los juzgados antiguos. Jefe de unidad de causa se vuelve ministro jefe, entonces el tribunal aparte de ser el jefe de esta unidad. La unidad de servicio y la unidad de atención de público son fundamentalmente aquellas que entregan más soporte para la organización completa del tribunal, igual que la unidad, que además también que el jefe de unidad de causa. Perdón, unidad de sala. Y la unidad de sala, ¿por qué? Porque efectivamente la unidad de sala es donde se desarrolla la audiencia y por tanto su papel es fundamental en que estas salgan a tiempo y con los mecanismos que corresponden. Entonces estas 4 unidades que se encuentran en tribunales, en la mayoría de los tribunales, son aquellas que van a entregar el desarrollo operacional del tribunal.
Por tanto, el juez solamente se sienta a dirigir la audiencia y eventualmente resolver. No tiene que estar metido en un juez, por ejemplo, en citar al interviniente, en atender al público, en resolver dudas. Eso corresponde a las unidades que el tribunal ha diseñado. Bueno, entonces, tenemos claramente dos mundos: el sistema antiguo con este juez, secretario y actuario, y este otro tribunal nuevo que tiene un juez con un comité de jueces que incide en la administración del tribunal por parte de un administrador, que se auxilia por estas 4 unidades, que pueden ser más incluso en algunos tribunales, dependiendo, por ejemplo, de atención de víctimas y peritos, los tribunales orales, que tienen por su naturaleza un poco más de especificación en las unidades. Pero eso entonces genera que los tribunales tengan esta mayor especialización. Y decimos que de la ley 21.017 en adelante hay una especie de tribunales híbridos, que son estos juzgados de letras que funcionan con competencia común, que tienen incorporado la existencia de administradores o unidades de causa, porque obviamente por su naturaleza no se pueden quedar en el pasado si la ley le exige que tengan un diseño más moderno. Entonces ahí nos vamos a encontrar que hay juzgados de letras. Incluso las Cortes de Apelación y la Corte Suprema la Corte de Apelaciones tienen eventualmente un administrador que funciona de esa manera, medio por el lado, porque la ley en sí no lo nombra, no existe dentro del escalafón, pero permite para eventualmente manejar los desafíos tecnológicos, porque obviamente al existir una base de tribunales que tramitan anualmente, las cortes y los tribunales superiores necesitan también adoptar esos mecanismos y también necesitan las unidades correspondientes para eso. Por tanto, ese es el panorama de cómo los tribunales en Chile del Poder Judicial funcionan, ¿ya? Y es muy importante ubicarse en un tribunal cuando uno llega a litigar, conocer estas diferencias, porque es bien distinto autorizar un poder, por ejemplo, en un juzgado de letra ante un secretario, o hacerlo ante un jefe de unidad de causa en un juzgado reformado. Cuestiones de ese tipo, que son obviamente diferencias, son cuestiones más operativas del día a día, pero que para efectos de litigación es fundamental conocer en qué tipo de tribunal nos estamos moviendo.